Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Las expectativas de la economía nacional para lo que resta de este 2017 se ven mejor, por supuesto, que a principios de año. Un peso mexicano fortalecido con 18 unidades por dólar después de haber alcanzado los 21 ni casi 22 a principios de enero. La presión se ejerció con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y por supuesto esto con la amenaza de deshacer el TLC. Esto se fue disipando en el transcurso del año. Pero la creación de empleos y el crecimiento del PIB también han sido importantes para el apuntalamiento de la economía mexicana. Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está, sin duda alguna, un segundo semestre que apunta bien. Estamos hablando fundamentalmente de una economía mexicana en este segundo semestre que pensaríamos, más allá del tema, por supuesto, de TLC, de variables muy propias de lo que podríamos pensar en áreas de exportación, en áreas de lo que podemos considerar como, es cierto, manufacturas. Tenemos ahí el problema de una inversión que no va a crecer mientras no haya una inversión pública que crezca, y ahí tenemos, pues sí, un condicionante fuerte. Dicen, es mejor pues mantener una deuda pública hacia abajo, aunque no haya inversión pública. Hay quien opina lo contrario, pero bueno, esas son las disyuntivas para este segundo semestre, Mauricio. Así es, Ezra. Yo creo que hay ciertas cosas que claramente van a marchar bien en la segunda mitad del año. Tú mencionas el tema del crecimiento, efectivamente impulsado, como lo hemos dicho aquí, por las exportaciones no petroleras, por el sector manufacturero y desde el punto de vista de la demanda, pues por el consumo de los hogares mexicanos. Eso va previsiblemente a continuar en la segunda mitad del año. No me parecería extraño que haya nuevas revisiones a las cifras de crecimiento del PIB, que hoy actualmente son del 2% para 2017, y que tanto la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional y sobre todo los analistas especializados eleven un poco esa cifra. Creo que se ha generado un círculo virtuoso en donde hay generación de empleo nuevo. Llevamos ya casi 500,000 de empleos nuevos en la primera mitad del año. Sobre todo se está generando empleo en el sector manufacturero, que es el que está mejor pagado. Entonces la gente recibe dinero, gasta, eso está bien. Hay otras cosas que creo que no está tan claro que vayan a funcionar bien, Ezra. Han mejorado en las últimas semanas o meses, pero bueno, uno es el tema de la inflación. La inflación probablemente se va a estacionar en niveles del 6% anual y no hay una evidencia clara que pueda disminuir. Si esto se llegara, si por alguna razón una mala negociación del Tratado de Libre Comercio, algún factor sorpresa en los mercados internacionales o en la economía internacional, que el peso se volviera a debilitar, pues eso alimentaría aún más el problema de incrementos de costos, de presiones sobre los precios y de la inflación misma, y entonces ahí se complicaría un poco el escenario, porque regresaríamos a esta situación donde el Banco de México tendría que subir las tasas de interés, ya las empresas van a empezar a preparar sus presupuestos para el 2018 y qué le pones a los precios de venta, cuánto das de aumento de salario. Entonces ahí se puede complicar un poquito la historia. Y el otro tema son las finanzas públicas, Ezra. Ya el secretario de Hacienda ha dicho que el presupuesto del año entrante va a ser un presupuesto austero, habla de disminuir en 0,4 de PIB el gasto público. Hay que reconocérselo. En estos primeros 4 meses del año el gasto de los programas de gobierno ha disminuido en 6% real, han bajado la nómina un poquito, han bajado las transferencias, los subsidios, vamos a decir un poco la grasa que tiene toda dependencia federal. Desafortunadamente han bajado muchísimo la inversión en servicios públicos, la inversión en infraestructura, pero bueno, pues no hay de otra manera para hacerlo rápido que pegarle a la inversión en activos fijos del gobierno, pero el presupuesto del año entrante va a ser todo un reto, Ezra. Estamos escasos 2 meses de que la Secretaría de Hacienda nos anuncie cuáles son sus planes en esa materia y cómo ve el año 2018. Previsiblemente, si las cosas salen, vamos a decir, razonablemente bien, el año 2018
2018 podría ser un año de mejoría en la actividad económica, todavía más que en lo que fue 2017. Y si libramos bien la negociación con el Tratado de Libre Comercio, pues podríamos pensar en una cierta estabilidad financiera, entiéndase, cambiaria y de tasas de interés, pero todavía hay varias incógnitas en el camino. Este tema de finanzas públicas es de la mayor importancia, el público en general como que no le quiere hacer caso, pero sí es un problema mayor y no lo podemos resolver ahorita. El gobierno del señor Peña Nieto se comprometió a no volver a modificar las cosas después de su reforma fiscal, aunque no se hubiera comprometido, no puede ahorita. Yo estoy convencido que sin importar quién gane en 2018, tendremos una reforma fiscal a fines de ese año para iniciar 2019 en mejores condiciones, porque como ahorita acaba de explicar Mauricio, ya no hay margen para el presupuesto, no alcanza, y por eso han tenido que ir recortando inversión productiva o inversión en activos fijos, y esto es lo que ha hecho que la inversión privada también se caiga, porque aquí en México ¿quién sabe por qué los empresarios, si el gobierno no le pone su lana, ellos no le ponen la suya? Y esto es un problema, pero bueno, ese ahí está. El lado positivo para mí de lo que hemos visto en los últimos meses es cómo se ha ido formalizando la economía. No es tanto la generación de empleos así nada más, sino que son empleos formales. Y esto es muy importante. Si uno ve el indicador del número de patrones en el Seguro Social, este indicador está creciendo, pero a gran velocidad. Esto significa que hay un montón de pequeñas y medianas empresitas que eran informales que se están registrando en el Seguro Social. Esto es precisamente formalizarse, y esto significa que las personas que trabajan con ellos también ya están dentro del Seguro Social. Al estar dentro del Seguro Social, los ingresos de las personas suben. Esto a lo mejor suena extraño, pero hay una diferencia importante entre ingresos en la economía informal e ingresos en la economía formal. Una persona en la economía formal gana en promedio arribita de 3 salarios mínimos. En la economía informal gana en promedio abajo de 2 salarios mínimos. Y lo que tenemos es este fenómeno de incremento de nuevos trabajadores en el Seguro Social. Están ocurriendo con salarios de 2 salarios mínimos para arriba. Y esto también es muy importante. Mucha gente discute el tema del salario mínimo en México. Ya aquí hemos comentado que es una discusión muy extraña, porque en realidad en el mercado formal prácticamente nadie gana salario mínimo. El último dato que yo vi, había 9,000 personas cobrando menos de 2 salarios mínimos, es decir, entre 1 y 2 salarios mínimos en los datos del Seguro Social, sobre un universo de prácticamente 20 millones de personas. Entonces, eso no tiene sentido. La formalización es lo que eleva el ingreso de las personas y se están formalizando. No sé exactamente por qué, creo que hay un programa de formalización que está funcionando, pero debe haber alguna otra razón. Si esto continúa, realmente es una muy buena noticia para la economía mexicana. Que es cuando se mide desempleo, hay que empezar a medirlo en función de esta parte, ¿no? Sí. La parte de desocupación ligada a lo que es empleo formal. Pero yo quiero ir al otro tema que sería también importante, que es la reducción del crecimiento de la deuda, que es el otro elemento importante al cual se compromete el gobierno. Anteriormente lo hicieron vía pues lo que Banco de México pudo prestarles o regalarles o lo que le quieran llamar para matar deuda y con eso empezar a bajar. Y si esto, dadas las presiones que se ejercen y se van a ejercer para el 2018, si esto, Mauricio, se puede mantener, porque, bueno, pues las calificadoras ahí están diciéndole muy bien portadito, pero estamos ante una situación mucho más complicada en el tema inversión y en el tema gasto de gobierno para el próximo año, ¿no? Así es, Ezra. Déjame darte unos antecedentes. Hasta febrero de este año, desde el año pasado, desde hace varios años, de hecho, la deuda pública ha venido creciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno gasta más de los ingresos que tiene y pues tiene que pedir prestado. Y esto hizo que las calificadoras pusieran en advertencia al gobierno mexicano de, oye, si sigue creciendo así la deuda, pues aumenta la probabilidad de que a lo mejor no pagues un pedazo de esa deuda, y mi obligación como calificadora es hacer la advertencia al mundo, y allá tu gobierno mexicano si quieres seguir en esa pauta. El gobierno lo entendió, bueno, siempre lo ha entendido. El problema es que, no lo hace. Actuar para evitar que eso suceda no es fácil. Finalmente, la suerte existe, la buena suerte y la mala suerte. En esta ocasión fue buena suerte, y el Banco de México generó utilidades el año pasado
por la devaluación del tipo de cambio. ¿Por qué genera utilidades? Es una razón muy sencilla. El Banco de México es el depositario, el dueño, llamémosle, del 177 mil millones de dólares de reservas internacionales. Entonces, cuando el peso se devalúa, el valor en pesos de esas reservas sube. Si tú tienes 177 mil millones de dólares, el peso se devalúa, pues tienes una ganancia de 340, 350 mil millones de pesos porque tienes activos que valen más. Y entonces los contadores del Banco de México dicen, como los activos valen más y el Banco de México no tiene ningún gasto extra por esa situación, tiene utilidades. Por ley, el Banco de México tiene que dar al gobierno federal una parte muy importante de las utilidades que genera. Entonces, en marzo de este año, el Banco de México le dio 320 mil millones de pesos de utilidades al gobierno federal. Para el gobierno esas utilidades son un ingreso y están condicionadas a que con esos recursos pagan deuda. Entonces, se detuvo el crecimiento de la deuda, se generó un superávit fiscal y entonces, como literalmente de un día para otro, así está en los libros del gobierno, pasaron de una situación de déficit fiscal que se tenía hasta febrero a un superávit fiscal enorme. Entonces, las finanzas públicas digamos, en los libros se van a ver bien. No vamos a terminar como país o como gobierno con superávit en el 2017 en su conjunto, pero no importa. Se van a cumplir las metas fiscales. El presupuesto que se anunció para este año era bajarle un punto porcentual al déficit público del 3,5 al 2,5%. Lo van a cumplir y entonces todo el mundo como que se queda muy contento de que las finanzas públicas ya no son un problema. No es el caso. Por eso el secretario de Hacienda hizo esta advertencia de que tiene que bajar el gasto en el presupuesto del año entrante. ¿Por qué? Porque el año entrante, como el peso ya no se ha devaluado, previsiblemente no se va a devaluar en la segunda mitad del año, sino al revés, se ha fortalecido. No va a haber ese colchón. Entonces no va a haber utilidades del Banco de México. Entonces, ese déficit o esos 320 mil millones de pesos que le dio este año, no se los va a dar el año entrante y el gobierno sí está teniendo un gasto de esos 320 mil millones de pesos y mucho más, porque no bajó el gasto en esa magnitud, sino que tuvo un ingreso extraordinario en el 2017 que no va a tener el 2018. Entonces el déficit vamos a ver que empieza a brincar si es que no hacen un ajuste de gasto y ahí nos puede regresar la amenaza, las advertencias de las calificadoras de, oye, otra vez se te subió el déficit, como se te subió el déficit te vuelve a empezar a subir la deuda. Entonces es un tema muy importante y se le va a complicar en dos sentidos y con esto termino el tema de las finanzas públicas. Uno, porque es año electoral y normalmente en los años electorales es difícil bajar el gasto público, es su último año de gobierno. Y dos, esto sí es pura especulación, porque es factible, no digo seguro, factible, que el actual secretario de Hacienda se vaya al Banco de México, ¿no? Que José Miguel Pepe se vaya, o a otro lado. Bueno, no, yo creo que se puede ir al Banco de México, pero bueno, no importa. El chiste es ese, que ya no estaría en la Secretaría de Hacienda, tienes toda la razón. Y entonces la pregunta es, si hay nuevo secretario de Hacienda, ¿tendrá la mano firme para bajar el gasto público en año electoral? Esa es una incertidumbre que vamos a empezar a ver hacia fines de este año con miras al 2018. Y por eso para mí es tan importante esta cuestión de que vamos a tener reforma fiscal en 2018. Ya ahorita es imposible, pero para 2018, con el nuevo gobierno ya elegido, es decir, presidente elegido, pero todavía sin tomar posesión, con un Congreso nuevo, es perfectamente posible hacer una reforma fiscal que puede tener los costos que se quieran porque se los va a llevar el señor Peña Nieto, no el siguiente presidente. Y es importantísimo porque de veras no hay margen, el gobierno mexicano no le alcanza para todo lo que le estamos pidiendo hacer. Los amigos del auditorio siempre dudan de esta afirmación, pero voy a dar un dato que igual nos sirve para platicar más tarde. El gasto en los países europeos en lo que se llama protección social, es decir, salud, pensiones y alguna otra cosilla pequeña, ronda 30 puntos del PIB. Si le suma uno educación, el gasto en esta protección social más educación es 35 puntos del PIB. México gasta para todo 26 puntos. Entonces no hay comparación, pero todos los amigos del auditorio quieren vivir como si estuvieran en Europa y dicen, es que ¿por qué no tenemos salud de primer mundo? ¿Por qué la educación no funciona? Pues porque no la paga, mano.
Entonces, pues sí, por eso, pero el asunto... Pues sí, pero también tenemos gobernadores mexicanos. Lo que tú digas, pero 26 no se hace 35 ni teniendo gente honesta. Es más chiquito, pues, no hay manera. Está bien. Entonces, esa parte... Pero necesito gente honesta. No, sí, pero no hay más que los que hay. No. Lo que necesitamos es estructuras que los vayan forzando a ser honestos. Y en ese sentido, pues a mí me sigue preocupando el tema del sistema anticorrupción y que el gobierno mexicano, pues parece que está viendo cómo se hace para que no se les aplique. No el presidente. Todos los políticos mexicanos parecen estar intentando que el sistema no funcione. Es que el negocio es bastante bueno. Pues sí. Es difícil de manejar. Sí. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted precisamente los aspirantes a ser candidatos a la presidencia de la República por los distintos partidos. Todos se mueven, todos quieren estar ahí en la silla presidencial. Esto es Dinero y Poder. Y continúa el acomodo de los presidenciables en el gusto de los votantes. Atrás quedaron las impugnaciones de las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Ahora todos viendo hacia el 1 de junio de 2018. Por lo pronto, el único candidato definido, ya sabe usted, es López Obrador, el líder de Morena. Y bueno, ahí está Margarita Zavala, quien también pues quiere ser candidata del PAN. Juan Cepeda, déjenme decirles, todavía el candidato del PRD que cree que él también puede ser candidato, pues parece que lo del Estado de México, un tercer lugar nunca había tenido tanto éxito en una contienda electoral y ahí está queriendo despuntar. Mientras tanto, pues está el tema que en algún momento hablamos del Frente Amplio, Miguel Ángel Mancera, ¿sí? Los priistas que pues se tienen que mover con más cautela porque como están en la presidencia de la República, pues hasta que de allá arriba de los pinos no les den el banderazo no se mueven. Pero la verdad es que ahí están ya las figuras que se han venido moviendo en forma muy clara, ¿no? Y creo que dentro del esquema propio del PRI, pues se habla abiertamente del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que sería una figura fuera del círculo directo de la gente del Estado de México. Dentro estaría el propio Aurelio Nuño, secretario de Educación, como una de las figuras cercanas al presidente y que tiene un peso determinado. Está, por supuesto, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que pues también se le maneja como un aspirante posible. Y bueno, incluso por ahí se sigue manejando el nombre de alguien que dijo yo no voy, que es Luis Videgaray, hasta tanto el tema del Tratado de Libre Comercio pues no termine de concluir, de manejarse. Ahí está. Mientras eso sucede, pues figuras que ya fueron dentro del PRI hechas a un lado, como la figura de Manlio Fabio Beltrones, pues trata de seguir apoyando esto que llaman gobiernos de coalición para impulsar una candidatura que pudiese en un momento determinado generar ese tipo de mayorías. Hace unas semanas Enrique Ochoa, el presidente del PRI, decía, pues también el PRI podría en algún momento hablar de un candidato independiente. Ahí están las fichas del PRI, en el PAN, Margarita Zavala, Ricardo Anaya y por supuesto Moreno Valle, más otros que ahí se le han apuntado en medio de la disputa del famoso Frente Amplio, y en el PRD, pues insisto, ¿no? Mancera y ahora hasta Juan Cepeda, Macario. Sí, tenemos creo que dos cosas más o menos seguras. Una es que Andrés Manuel va a ser candidato de Morena y la otra es que en el PRD no tienen candidato. No hay manera. O sea, si de pronto resulta que el señor Juan Cepeda, como tú dices, tercer lugar en el Estado de México, es candidato presidencial, bueno, pues eso significa que no traen nada, mano. O sea, no, la otra es la figura de Miguel Ángel Mancera. Pero no traen nada. Digo, para considerar a un tercer lugar en una elección estatal como posible candidato presidencial se necesita mucho valor o una ausencia total de alternativas, que creo que es el caso. Han hablado de Mancera, incluso se han anotado otros de los gobernadores que están por salir, Graco o Silvano. Pues está bien, pueden platicar lo que quieran, ninguno de ellos tiene competencia, el PRD no está en condiciones de competir. Entonces, esas son las dos cosas seguras. Dentro del PRI y el PAN las cosas no están claras. Falta saber si efectivamente Acción Nacional se suma con otros y entonces el proceso de selección
pues toma un rumbo distinto, o más bien si Acción Nacional define por su cuenta, y en ese caso, a pesar de la popularidad que aparentemente tiene Margarita Zavala en el público en general, al interior de Acción Nacional todo indica que Anaya tiene ganada la selección, es muy clara la diferencia a su favor en los votantes internos, digamos, de Acción Nacional. Moreno Valle no pinta en esas condiciones, entonces a mí me parecería más o menos claro, pero no es el grado de seguridad que sí tenemos en el caso de Morena y el caso del PRD. Y para mí lo más difícil de entender es qué va a pasar dentro del PRI, es verdaderamente complicado el asunto. En las encuestas todo el mundo pone al señor Osorio Chong y aparentemente es el único en condiciones de competir, según pues todas las encuestas que he visto yo, pero pues él no es una persona cercana al presidente, no creo que tenga pues ni siquiera su aprobación, yo no creo que él pueda ser candidato, entonces pues ya no sé qué van a hacer, man. Yo creo que nadie sabemos, ese es parte del problema, pero bueno, este es como el deporte nacional, siempre es cada sexenio, cuando se acerca la fecha de las elecciones. Efectivamente, bueno, aspirantes pues hay muchos, como siempre sucede en esta ocasión, y yo creo que aquí lo que puede hacer un poco la diferencia son quizá lo que decía Macario de los métodos de selección, o sea, claramente en el PAN pues la disputa pues está entre Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, se acaban de sumar Luis Ernesto Derbez y Ernesto Rufo, pero en lo que nos ponen de acuerdo para empezar es cómo van a elegir ahí el candidato. Independientemente de si hay o no hay frente opositor, pues ese es un tema en sí mismo, porque las reglas del propio partido permiten que pueda ser una auscultación entre militantes, una encuesta a población abierta, una determinación del Consejo Político Nacional. O sea, no estarían faltando a las reglas. Entonces ahí la discusión se vuelve mucho más difícil, porque es tan amplio el abanico y claramente unas reglas favorecen a unos candidatos que a otros, como lo decía Macario. Pero en el caso del PRI también hay reglas. O sea, precisamente por ejercicios o elecciones anteriores, pues se ha tratado de modernizar un poco en ese sentido el PRI y de poner ciertas reglas. A mí algunas de las que existen pues descartarían a candidatos potenciales del PRI. Tienen que haber tenido, por ejemplo, hasta donde yo entiendo, un puesto de elección popular, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no todos los priistas potenciales candidatos o aspirantes cumplen con ese requisito. Es claramente el caso de José Antonio Mid, es claramente el caso de Aurelio Nuño, si no estoy equivocado, el secretario de Educación. Y bueno, pues ahí es donde va a venir un forcejeo importante. Debe de haber asamblea del PRI en agosto, y creo que ahí es donde va a quedar claro el tema de las reglas del juego, de quién puede o no realmente aspirar a ser el candidato del PRI, que coincido totalmente con Macario, que se ve muy difícil. Y en el caso del PAN entiendo que no hay una fecha definitiva, pero que debe de ser alrededor del mes de septiembre, donde se hace una especie de registro y a partir de eso se definen los métodos de selección. Creo que ahí es donde el auditorio tiene que estar, digamos, fijar la atención, porque no se trata de que cualquiera de estos pueda ser candidato en función de que destaque o no destaque, o destaque más o destaque menos en las encuestas de reconocimiento, de opinión ciudadana y demás. Me parece que aquí sí van a tener que apegarse con más cuidado al tema de las reglas. Ahí el problema que tienen en Acción Nacional es que pues tienen a un presidente de partido que quiere ser también candidato presidencial, y eso les ha complicado otra vez el propio modelo. Quizá si Ricardo Anaya no estuviese en esa posición, el tema podría fluir de manera mucho más, digamos, sin tanta presión. Aquí el hecho de que Ricardo Anaya se mantenga como presidente del partido hasta el momento en que finalmente pues tenga que haber una definición de cómo van a elegir al candidato, porque Acción Nacional normalmente lo ha hecho con elecciones abiertas a sus militantes, así lo hicieron en el caso de Josefina Vázquez Mota, y si no mal le recuerdo, Felipe Calderón también, nada más, son los últimos dos. Sí, finalmente así lo hicieron.
pueden no hacerlo, tienen también la posibilidad de hacerlo vía... El caso de Fox fue vía consejeros, podría ser así también. Que podrían hacerlo... o población abierta. No, población abierta no, eso no existe. No creo que lo puedan hacer. No funciona así. Bueno, yo entiendo que lo pueden hacer, no estoy diciendo que lo vayan a hacer. Pero a ver, una cosa es que no funcione y otra cosa es que no puedas. No, pero no puede entrar con población abierta. Ningún partido lo ha hecho con población abierta, lo quiso hacer el PRD, ¿te acuerdas? Con Marcelo, y fue un verdadero catástrofe. Pero Acción Nacional, su problema general que tiene en este momento, es decir, en qué momento Ricardo Anaya se tiene que ir y tiene que dejar el espacio para competir en igualdad de condiciones. Yo entiendo que eso es septiembre, porque ahí está la fecha del... Y el asunto es si lo hace antes, registro, si lo hace definir las reglas o lo hace después, y si esto le da una ventaja, y en medio de esto, si se cruza con el tema del famoso Frente Amplio, que estaría en condiciones, además, de generar pues todo un procedimiento que es bastante complicado de cómo elegirían a un candidato de un Frente Amplio en función de los participantes y los nombres de aquellos que podrían formar parte de las distintas ternas para nombrar un posible candidato. Sí, ¿no? Las fechas empiezan a volver temas importantes. Ahora en agosto va a haber la asamblea del PRI que va a definir las reglas, es importantísimo. Una fecha también clave es el 1 de enero, porque la elección va a ser el 1 de julio y necesita 6 meses antes haber salido de cualquier puesto público, y entonces pues cualquier priista, por ejemplo, que quiera ser candidato, deberá dejar su puesto durante diciembre, y esto es algo importante. Entonces, pues estas fechas empiezan a volverse relevantes. No estoy claro ahorita de cuál es la fecha límite para registrar coalición, pero tengo la idea que es noviembre. Entonces, antes de eso tendría que haberse resuelto este tema. Entonces, septiembre va a ser un mes muy movido, seguramente octubre va a ser un mes económicamente complejo, porque es el mes de la Serie Mundial y se caen las hojitas de los árboles y las bolsas de valores. Entonces, va a estar bien sabroso, ¿no? Ahora, para el tema del PRI, otra vez, es la primera vez, es algo inédito en el revolucionario institucional, la primera vez que tienen que elegir a un candidato a la presidencia de la República en condiciones de, digamos, de retorno de la presidencia. O sea, siempre había sido el famoso dedazo en donde el presidente destapaba y así funcionaba. Luego, pues perdieron la elección en el 2000, con madrazo perdieron la elección en el 2006 y luego la recuperaron en una alianza de gobernadores. Hoy la disyuntiva es: ¿qué hace el presidente? ¿Ahora qué? Y ahí tiene un problema serio, Esra, porque el año pasado en las elecciones estatales, más este año, el PRI perdió 3,5 millones de votos. Y ya nada más tienen 15 gobernadores o menos, entonces pues la tienen difícil, ya no hay coalición. Así está bastante complicada. A ver con quién hacen sus alianzas y a ver a partir también de cuál es el cálculo que les permite ganar, si otra vez con una estructura fragmentada de los partidos políticos y el tema de la alianza que estarían ellos otra vez dispuestos, por supuesto, a echar abajo a cualquier precio. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre Europa. Europa, la lucha contra el populismo, el surgimiento de Macron, un continente diferente. Esto es Dinero y Poder. El triunfo de Emmanuel Macron en la elección presidencial de Francia y la mayoría obtenida por él en el Congreso frenó por el momento el avance, dicen, del populismo allá en ese país y, por supuesto, en buena parte de Europa. La victoria de Trump en los Estados Unidos, la primera del populismo en este siglo, presagiaba sin duda réplicas en el viejo continente. Sin embargo, Macron fue el que consiguió frenar a Le Pen y parar un modelo verdaderamente retrógrado. Un elemento importante, sin duda, el triunfo de Macron. Es cierto, la pérdida también de Theresa May, el hecho de que la señora May no pudiese obtener una mayoría holgada en el Parlamento inglés, ya hablaba ahí de un pequeño retroceso, aunque la verdad es que cuando uno ve las plataformas en Inglaterra entre lo que Theresa May planteaba y el laborismo de Jeremy Corbyn, uno dice, bueno, pues no sé quién está más en el modelo populista de un lado y de otro. Inglaterra, me parece, está bastante perdida en la brújula de lo que quiere hacer como país en el marco de lo que sería la propia Unión Europea. Pero Emmanuel Macron creo que lanza, y creo que es importante, junto con Angela Merkel,
un replanteamiento, primero Macron para Francia, que sería la gran revolución. Tiene una mayoría absoluta en la Asamblea y la tiene que utilizar para rehacer lo que sería el esquema económico francés con un costo político altísimo, le va a costar manifestaciones, bloqueos, etcétera, pero tiene que convertir a Francia otra vez en una economía, perdón, de crecimiento, en una economía que pueda ser productiva, por un lado, y junto con Angela Merkel enfrentar, por supuesto, ahora a dos, llamémosle adversarios. Por un lado, al populismo del señor Trump en los Estados Unidos y este modelo reacio a una colaboración plena y un modelo de libre comercio, y por otro lado, por supuesto, a la figura de Putin en Rusia, que con los Estados Unidos no sé qué demonios quieren hacer, pero que sería verdaderamente dañino para lo que podríamos llamar modelos democráticos como los que estamos acostumbrados en Occidente. Sí, a mí me parece que el término populismo no es exacto y está causando mucha confusión en los análisis. Y esto tiene que ver con el triunfo de Donald Trump y luego, primero el Brexit y luego el triunfo de Donald Trump, hicieron pensar a muchas personas que las elecciones de 2017 en Europa repetirían el fenómeno y ninguna lo ha hecho. No es solamente el caso de Macron, también fue antes Austria y Holanda, y en ambos casos se detuvo a no exactamente al populismo, sino a la derecha extrema, que ese es realmente el problema de Europa. Hay candidatos de una derecha pues muy antigua, muy nacionalista, que es el caso de Le Pen, también en Austria, también el señor Geert Wilders en Holanda, y todos estos candidatos en realidad aprovechan una fuerza política grande en Europa, que es este pensamiento retrógrado, que va creciendo conforme se mueve uno hacia el este, ¿no? Hasta que llega uno precisamente a Rusia, en donde ahí pues están en el poder por completo, es el caso del señor Putin, y lo ha sido desde siempre, ¿no? Porque antes de Putin los otros también eran zares y eran igual de retrógrados. Entonces, ese fenómeno no es exactamente igual al de Donald Trump, ya hemos hablado de Donald Trump en otras ocasiones. Aquí lo que creo que es importante es entender que lo que se está viviendo en este momento en todo el mundo es una dispersión de los temas que hace muy difícil tener un programa coherente y ganar. Y esto le da ventaja a las personas irresponsables, no tanto por populistas, sino por irresponsables, que prometen a todos distintas cosas y que son incumplibles. Y eso pues es lo que se asocia con populismo, aunque, insisto, creo que no es el caso. ¿Qué es lo que debe hacer Macron? Convertir a Francia en una economía viable, porque no lo es en este momento. Es una economía evidentemente muy grande, pero está siendo cada vez menos competitiva. No han podido incorporar adecuadamente a los jóvenes que han estado llegando o que han nacido ya en Francia, pero son de la segunda generación de inmigrantes de las viejas colonias, y esto está causando una ruptura muy seria en materia social dentro de Francia. Entonces, si eso no se resuelve, le va a ser muy difícil funcionar de aquí en adelante. Hay la oportunidad de que entre Macron y la señora Merkel puedan lograr un liderazgo que vuelva a darle dinámica a la Unión Europea, porque no hay nadie más. Es decir, en Italia es muy difícil gobernar, en España pues a duras penas van a mantenerse juntos a ver si lo logran. Entonces, ahí es donde está la esperanza. Los dos son personajes muy capaces, como sabemos, pero falta ver si tendrán éxito. Yo creo que la economía puede ayudar un poco en los próximos años a que Europa pues digamos, recupere la fuerza perdida, pero no es el único tema. O sea, sin duda está saliendo la Unión Europea de una situación muy complicada de la crisis del 2009, en donde tuvieron una recesión muy fuerte, un desempleo que en algunos países llega a niveles de hasta el 18-20%, que es muchísimo, particularmente entre los jóvenes, o sea, en el segmento de jóvenes, y eso pues desmoraliza, desalienta muchísimo a segmentos muy amplios de población. Afortunadamente va en un proceso de mejoría, ha sido un proceso muy gradual. Ha sido un proceso frágil porque no hay una perspectiva clara de que la economía europea vuelva a recuperar fortaleza y se da de manera dispareja también. O sea, Alemania fortaleciéndose o desde hace tiempo fuerte ha sido el mejor ejemplo de estabilidad
y de crecimiento económico. Gran Bretaña, pues ahí va haciendo lo que puede, pero le está costando trabajo. Efectivamente, como dice Macario, Francia no está en buenas condiciones. España e Italia están saliendo, pero todavía con problemas en sus sistemas financiero-bancarios. Entonces todavía no pueden cantar victoria. Entonces, bueno, y ahí estamos hablando pues de las principales economías de la Unión Europea. Entonces es un poco difícil. A mí me parece que el desafío seguirá siendo, y que incide en la parte política fuertemente, el tema de los inmigrantes. Europa sigue la población envejeciendo, cada vez es mayor el número de viejos que tienen que apoyarse en los pocos jóvenes que quedan, y apoyarse quiere decir los que trabajen y que generen actividad económica para que el ingreso de los viejos no se vaya a fondo, porque mucho de ese ingreso y muchos de esos servicios los reciben del propio gobierno. Entonces, ahí hay un reto importante, porque precisamente pues estos candidatos que han apelado al nacionalismo y que en algún momento han sido competitivos, ya han estado cerca de la victoria en las urnas electorales, tiene que ver con esta situación de rechazo a los inmigrantes. Entonces, por un lado, por una parte, la parte, vamos a llamarle cultural, hay un rechazo de amplios segmentos de la población europea a los inmigrantes. Y por otra parte hay una enorme necesidad de tenerlos, claro, porque no tienes a la gente joven que te sostenga la economía. Eso, a mí me parece que ese tema no está resuelto. No. Yo creo que este es un tema que es importantísimo. Francia e Italia, por ejemplo, gastan 15% del PIB en pensiones. O sea, 1 de cada 6 pesos producidos en su economía va a manos de los viejitos. Estos viejitos están recibiendo una cantidad de dinero que nunca acumularon, y lo que esto significa es que el estado de bienestar fue un fracaso, y es importantísimo reconocerlo para poderlo corregir. Los jóvenes tendrían que financiar eso, pero los jóvenes no quieren hacerlo porque ellos quieren que les toque una vida como la de esos viejos. Entonces no quieren trabajar por los sueldos pequeños, que no tienen prestaciones como las que tuvieron sus antepasados. ¿Qué tienen que hacer? Traer inmigrantes para que hagan esa chamba. Entonces el fenómeno es una combinación de las tres cosas. Tienes un montón de viejos que reciben mucho dinero, un montón de jóvenes hijos de esos viejos que no quieren los empleos porque no son como los que ellos esperaban, y un montón de inmigrantes que sí aceptan esos empleos. Entonces, maravilloso, tienes al mismo tiempo un gran desempleo juvenil, pero tienes un montón de inmigrantes que están ocupando los empleos. Y estos jóvenes están enojados con los viejos, con los inmigrantes y con todos. Y lo que quieren es que alguien les resuelva la vida, y ahí es donde llega. Y que los inmigrantes no se asimilan, porque muchas de las quejas de los europeos es no se asimilan en sus costumbres, en su religión, en sus prácticas, en todo, con el resto de la población europea. Entonces ahí es donde queda una división siempre. Porque los jóvenes no los quieren aceptar. Sí, también. Y los inmigrantes tampoco quieren. Bueno, porque es parte de un proceso bastante complicado, en donde estás hablando de una población, uno que es de mayoría musulmana, muchos de ellos, y entonces entras en un choque cultural con una Europa cristiana que difícilmente puede incorporarla. No es precisamente Europa un modelo, a pesar de lo que se diga, de tolerancia como tal, no lo ha sido históricamente, y lo tienen que ir manejando como parte de esta asimilación o de esta incorporación de nuevos valores. Y la otra parte es lo que decías con respecto, Macario, al joven europeo, que además sigue teniendo todavía ciertos tipos de privilegios con respecto al trabajo, en donde sigue recibiendo un seguro de desempleo que le permite no trabajar por un salario superior a determinada cantidad, y en ese sentido... 1,000 euros que reciben, 1,000 euros. 1,000 euros. Con eso alcanza para irla viviendo, y lo que le sacas a tu viejito, man. Exactamente, o lo que puedes pepenar ahí en la calle. Y en función de eso tienes esta economía totalmente parada, en donde tienes a ese segmento totalmente improductivo, ¿sí?, viviendo a costa del Estado, ¿sí?,
y de la propia economía, y además, por supuesto, despotricando contra el sistema del cual quisiera tener, por supuesto, privilegios. Aunque los amigos del auditorio no lo crean, esa es la informalidad europea. Le llaman allá economía negra, jóvenes que están cobrando por desempleo y entonces están trabajando de manera extraoficial y con eso complementan su lana. Te digo, más lo que le sacan al viejito. Pero este fenómeno es verdaderamente importante y para poderse resolver tenemos que entender que este estado de bienestar no fue tan útil y que efectivamente, como tú decías, los europeos no son un modelo de inclusión y tolerancia. Para el que tenga duda, acuérdense que ahí fueron las guerras de religión más importantes que tuvimos entre europeos, sin contar las que tuvieron en persecuciones de judíos y musulmanes. Entonces, no es que sean también muy tranquilos ellos, ¿no? Entonces, para que, digo, ahí le vayan pensando. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos de otra crisis, una crisis humanitaria ya, no solamente política, el desastre venezolano, un país que como sociedad, como Estado, prácticamente ha desaparecido. Esto es Dinero y Poder. La crisis política en Venezuela se va tornando cada día más difícil. Las protestas contra el presidente Maduro ya han dejado una enorme cantidad de personas fallecidas. La oposición sigue planteando la necesidad de un cambio, independientemente de sus convocatorias, del rechazo del gobierno a plebiscitos y, por supuesto, ya se habla de una fractura interna en el gobierno de Maduro, en donde pues, la fiscal general Luisa Ortega ha sido prácticamente pues, sacada del juego a partir de lo que considera el propio Nicolás Maduro un acto de deslealtad y ella, por supuesto, la imposibilidad de seguir sosteniendo al presidente. Ya no se trata aquí de la continuidad del chavismo, se trata incluso ya de una fractura dentro del propio movimiento bolivariano original, en donde en la medida en que se les acabaron los recursos, en la medida en que ya no hay dinero, ya no hay el apoyo proveniente de otros países como China en un momento determinado, porque los recursos económicos se han venido pues acabando frente al tema del petróleo y la deuda venezolana como tal, terminó destrozando la economía y destrozándola en términos literales. Una economía con una inflación del 700%, te habla de una destrucción de la moneda, una moneda que se cotiza en términos oficiales en 2.000 bolívares y en el mercado paralelo estás en los 8.000 bolívares, no te permite pues simplemente armar un modelo de comercio mínimo, ni de crecimiento, ni de inversión, y en medio de esto, por supuesto, ya una escasez de productos básicos que hacen que la población no tenga otra más que salir a la calle a protestar y a protestar independientemente de la represión, ¿no? Este es el último ejemplo de cómo el socialismo no funciona. Esto lo vendió el señor Hugo Chávez como el socialismo del siglo XXI, que iba a ser una maravilla, y el resultado es el mismo que han tenido todos los países que han optado por este tipo de sistema económico. Eventualmente la economía no puede funcionar. Esto es causa directa de una creación de Hugo Chávez, para que no haya duda alguna. Puede ser que sea peor de lo que uno hubiera esperado, debido a que Maduro es un incapaz, pero aunque fuera un genio, esto no funcionaría porque se fue destruyendo la capacidad productiva de la sociedad. Se ofreció muchísimo dinero que no existía, que estaban obteniendo por un precio muy alto del petróleo, ahora con el precio bajo, incapaces de poder financiar algo así. Se cayó la producción de PDVSA, la empresa petrolera venezolana, por el intento de controlarla directamente desde la presidencia, algo parecido a lo que nosotros hicimos en alguna época. Entonces es una muestra clara que esto no funciona. ¿Por qué no se puede resolver fácilmente? Porque se fueron construyendo un par de grupos de interés muy fuertes, que son los que están controlando Venezuela. Un grupo son los militares y el otro grupo son los cubanos. Los militares son, según se entiende, todos los altos mandos o la mayoría de ellos son narcotraficantes, o así los tiene interpretados el gobierno de Estados Unidos, y entonces todos ellos saben que en el momento que dejen de tener el paraguas que significa el gobierno venezolano, pues los van a meter a la cárcel en el mejor de los casos, y por eso sostienen a Maduro. Los cubanos, en cambio, fueron atraídos por Hugo Chávez para poderse defender de la deslealtad que él percibía
en Venezuela desde el golpe de 2002 y se fueron quedando con el control de todo y de hecho ha financiado Cuba de Venezuela desde hace rato y no se van a ir por las buenas. Entonces ellos dos son los grupos que detienen todo y la tragedia es que quien paga a estos dos grupos de interés pues son los muertos venezolanos, muchos de ellos jóvenes, y no hay una oposición que haya tenido la capacidad de coordinar esto para sacar adelante el enfrentamiento. México ha intentado tener una posición más fuerte. Creo que no siempre con éxito, pero al menos hemos intentado hacer algo. Es una tragedia para Venezuela que ahorita en Estados Unidos el presidente sea Donald Trump, que la verdad no ha volteado a ver para allá y pues no han tenido respaldo, ¿no? Sí, y yo creo que el problema venezolano está todavía lejos de resolverse, a pesar de la gravedad de la situación. Es muy irónico. Venezuela es el país dentro del continente americano que tiene más potencial petrolero. Después de Arabia Saudita, que es el primer productor a nivel mundial, se considera que Venezuela podría tener reservas, que tiene reservas de petróleo de ese tamaño o quizás más grandes. Entonces eso le permitiría ser un país rico. Y lo que estamos viendo pues es efectivamente todo lo contrario, porque han sido muy torpes los gobiernos anteriores en no aprovechar esa riqueza petrolera, no invertir en lo que se tenía que invertir. Aquí no es un problema de ideología, porque hay empresas extranjeras que han participado en ese proceso, simplemente es una cuestión de una incapacidad para gobernar y aprovechar los recursos naturales. Por otro lado, pues el señor Maduro está muy bien sentado en la silla de gobierno, se está apoyando con las armas, así lo declaró apenas hace unos días, ¿no? Que frente a las palabras él está dispuesto a responder con los militares y bueno, a mí me parece que no hay una salida clara para el problema venezolano en el corto plazo. En los números que daba ahorita en términos de petróleo, eso es bien importante. Venezuela de 1921 a 1984 es el país más rico de América Latina de calle. Tienen un ingreso por habitante del triple del resto de los países de América Latina o del promedio de América Latina, y todo es debido al petróleo. Pero cuando en 85 empieza a caer el precio del petróleo, los amigos del auditorio a lo mejor recuerdan en 86 la gravísima crisis que tuvimos con esa caída del precio, de ahí hasta 99 que vuelve a subir el precio, es una tragedia. Pues no tenían dinero, es un problema, todo el mundo culpa a los partidos eran bastante malos, era este tipo de democracia de élites que tenemos en América Latina, donde se iban repartiendo el puesto. La gente se enojó, lo aprovechó un señor llamado Hugo Chávez, creó un movimiento, a lo mejor hasta parecido al de Macron ahora en Francia, pero en aquella época en Venezuela, gana la presidencia, le tocan los 15 años de precios altos, todo maravilloso, y otra vez en la tragedia. Entonces, eso es lo que le ha pasado mucho a América Latina, depender de bienes básicos para ser exitoso. Y eso, bueno, pues es lo que México ha logrado dejar atrás, ojalá y no nos regresemos a ello, ¿no? Esa es la gran diferencia. Venezuela tuvo la oportunidad en los años 80, incluso con la caída de precios de petróleo, porque cuando era la abundancia, pues nadie iba a decir, no, ¿qué vas a cambiar la jugada cuando tienes este tipo de precios? Pero bueno, finalmente ya tuviste una caída inicial y nunca tuviste la precaución de empezar a buscar otra inversión o invertir los recursos del petróleo para generar empresas, industrias con un mayor valor agregado, algo que pudieras exportar. Nunca lo hiciste. Seguiste jugando a esta oligarquía del petróleo que, independientemente de precios altos o precios bajos, te daba para mantener el modelo. Y eso fue lo que te terminó acabando. La salvación de México fue que después de la crisis de 82, básicamente, ¿sí?, en ese momento la clase política mexicana, se diga lo que se diga, dijo, hasta aquí llegamos, transitamos en el 86 hacia una apertura de mercado y hacia tratar de ir convirtiendo al país de un país petrolero a pasar a un modelo de diversificación y de exportación que le permita evitar caer en este tipo de situaciones que tienen a Venezuela así destrozado, y muchos otros países de América Latina que siguen apostando a este tipo de situaciones donde tienes 5 años de crecimientos porque tus materias primas crecieron enormemente y otros
15 en donde terminas totalmente muerto, ¿no? Porque no se dio la transformación productiva que tú mencionas, pero tampoco se dio una transformación social como sí ha sucedido, por ejemplo, en el caso de los saudis. O sea, en términos de inversión en sistema de educación, en sistema de salud, en generar un mayor capital humano, en empezar a partir de eso también a diversificar un poco su actividad productiva. Eso no se dio en el caso de los venezolanos y pues ahí están pagando el precio. Además, creo que la otra lección, ya la mencionaban ustedes al principio, es cuando un país destruye su moneda con una inflación del 700%, destruyes el sistema productivo. No hay forma de progresar en esa situación. Todos los países latinoamericanos siguen dependiendo de producción de commodities o bienes básicos. Chile vende cobre, Argentina sigue vendiendo vacas y ahora con suerte venderá petróleo si logra sacarlo. Brasil tiene un gran espacio para ello. Brasil vende soya y vende fierro, Perú vende metales, Ecuador vende petróleo igual que Venezuela. Y nosotros sí logramos salirnos de eso, pero no por completo. Nosotros, en lugar de estar vendiendo bienes básicos, estamos vendiendo mexicanos baratos. Y eso es lo que tenemos que corregir. Es decir, está bien que tengamos una industria de exportación de manufacturas, pero no puede depender exclusivamente de salarios bajos. Por eso, en alguna ocasión había comentado aquí, a mí me parece que la opción de Querétaro puede ser interesante, empezar a atraer también inversionistas extranjeros, pero para producir tecnología, investigación en ingeniería. No estamos produciendo suficientes ingenieros que hablen inglés y tengan capacidad. En esa dirección nos podríamos mover y podría ser muy interesante. Mauricio González Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche por Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.